Muy buen día, ingenieros. La junta de hoy es debido a una exigencia de producción. Se nos ha dado la tarea de crear paquetes de investigación de ciencia verde, ya que hace 11 meses que terminamos la producción de ciencia roja. El director general molesto nos exige continuemos la producción. Nuestro objetivo de hoy será, como lo antes referido, comenzar con la generación de paquetes de ciencia verde, cual investigación ya se encuentra en desarrollo en nuestros laboratorios. Nuestra eficiencia eléctrica es óptima en este momento, por lo que podemos continuar. El requerimiento para estos paquetes será de cintas de transporte y brazos mecánicos, alias insertador. Comenzaremos con nuestro proveedor de cintas, las cuales nos dará una exigencia de placas metálicas y engranajes, producción que lanzamos con éxito hace 11 meses. El objetivo entonces será utilizar estos bienes para comenzar a elaborar nuestras cintas. Este lugar servirá. Será bastante sencillo, pues solo acomodaremos nuestra distribución para hacer llegar en una sola cinta nuestros engranajes y placas. Con otra divisoria tomaremos la misma línea, ya con ambos recursos, para llevarlo donde estarán situadas las demás ensambladoras. Y tenemos así nuestra primera materia Tier 2. Ojo, no es este un balance de producción perfecto, pues en este momento no quiero quebrarme la cabeza. La optimización de producción yo recomiendo la hagas más avanzadas tus líneas de producción. Pues conforme vayas creciendo tus fábricas, también incrementarás el nivel de tus máquinas, cintas, brazos y números de producción, creando con esto un desajuste productivo en cada upgrade. ¿Sabías que upgrade viene de upgrade? Datos curiosos que no se aprenden en la escuela. Vamos ahora con los brazos mecánicos, alias insertador. Para estos necesitamos circuitos, engranajes y placas. Necesitaremos ahora un proveedor de circuitos electrónicos. Y para hacer estos necesitamos placas de hierro y alambre de cobre. Un nuevo material que tendremos que crear. Vamos a ello. Para hacerlo necesitaremos placas de cobre, pero no temas. Mejor destruye la naturaleza por placer, para que tu contaminación llegue más rápido a los indígenas de este planeta. How dare you? No es cierto, es para hacer espacio. Vamos a poner unas ensambladoras. Trata de hacerlo sin romper la estética de la fábrica. Porque qué asco unas instalaciones con espaguetis y tripas de perro con lombrices parasitarias. Esto también aplica para nuestro tendido eléctrico. Respeta esto y tu mente te lo agradecerá hasta el punto en que desarrolles un profundo trastorno de obsesión compulsiva con el deseo de una simetría perfecta. Tampoco seas tan exigente. Nuestras ensambladoras de alambres de cobre las iremos metiendo al bus principal porque es un material que estaremos utilizando recurrentemente. Si bien esta producción es pobre todavía, me es funcional para proveer de este a nuestros circuitos por el momento. Entonces ahora sí, vamos a construir nuestra producción de circuitos electrónicos. También será escasa porque esta solo cumplirá la pronta función de hacer llegar estos hasta nuestra fábrica de brazos mecánicos, alias insertador. Y tenemos ahora sí toda la receta completa. Vamos por el Tier 2 para nuestros packs 100% real, no fake, un solo enlace por mega. Primero dejen arreglar este cagadero de aquí y notar que mi léxico ha ido cambiando conforme escribía esto. Pasé de ser un prudente ingeniero con propiedad a un primerizo youtuber que no deja de decir mamá. Una vez arreglado el descontento visual que me ocasionaba la discrepancia lineal por las cintas transportadoras, procedí a seguir creando nuestra línea Tier 2. Pero contamos ahora con todos los materiales para el insertador. Ahora que está listo, podemos pasar a juntarlos con nuestras cintas transportadoras y llevarlos hasta nuestro futuro Tier 1. Las ensambladoras de pack 100% real no fake enlace por mega verdes quedarán a un lado de nuestra producción de ciencia roja. Y estoy feliz porque no me fue necesario remover la nave espacial donde estúpidamente me estrellé hace 11 meses.
Una vez que comenzó la producción de mis brazos mecánicos, alias insertador, noté que había una deficiente entrega de circuitos. Decidí entonces incrementar la producción de estos. Contaba con buen proveedor de alambre y placas metálicas, y mi capacidad eléctrica todavía era suficiente. Decidí continuar con la creación de nuestro Tier 1. Posteriormente uní nuestros dos productos científicos, cuales irían hasta nuestros laboratorios, y así comenzar con la investigación de nuevas tecnologías. Investigación que amenazaba mi potencia eléctrica. Lo más prudente sería incrementar el número de generadores a partir de vapor. Esta configuración es para mí la mejor. Temprano el juego. Te invito a que la utilices. Si no te gusta, te invito a que hagas una bota y te botes directito al agua. Ha crecido la contaminación de nuestra fábrica y amenaza con llegar a los primeros habitantes de este planeta. Hagamos lo que las Naciones Unidas harían en este caso. ¿Luchar por la paz y la contaminación? Nah, desplazar aldeas de nativos mientras destruimos el medio para incentivar el progreso. Pronto les tocará conocer el verdadero poder de la libertad a estos cochinos de aquí. Por lo pronto, vamos a dejar unas torretas automáticas, por si se atreven a atacarnos antes de ser eliminados. ¿Listo, ingenieros? Doy por terminada la junta. Espero la información haya sido agradable para ti y sobre todo, funcional. Nos vemos en el próximo video y si le das apoyo a estos videos, prometo llevarte de la mano en un recorrido por todas las tecnologías, poderío militar y mucha contaminación hasta la creación de nuestro primer medio de transporte, que será un cohete espacial con la capacidad de salir de la atmósfera. Ándale, dales apoyo a estos videos, te lo ruego. Quiero llegar hasta donde los trenes, me gustan los trenes. Incluso prometo ponerme a estudiar para poder hacer fábricas inteligentes y automatizadas por medio de los drones y combinadores aritméticos. Te mando un beso en el Sin Esquinas, lávatelo bien y nos vemos pronto. Estás en Upgrade.